estamos en Edificándonos nuevamente, ahora con uno de nuestros hermanos de hace mucho tiempo, Carlos Rivadeneira, Oscar para otros. Así es. Bueno, buenos días. Vamos a estar conversando un momento sobre la palabra del Señor. Nuestro hermano está haciendo un estudio sobre el libro de Génesis en la congregación de acá de Niebla. Estamos en este momento en Valdivia, al sur de Chile. Ahí pueden verlo en sus mapas. Vamos a colocar un mapa también ahí en pantalla para que entiendan dónde estamos. Un día soleado, hermoso, después de muchas lluvias de estos días. Y vamos a estar entonces disfrutando un momento de la palabra del Señor, viendo lo que nuestro hermano ha estado enseñando y algunas preguntas interesantes que han hecho los hermanos. ¿Me contás ahí que algunos de los hermanos han hecho preguntas interesantes sobre el libro de Génesis? Sí, mira, tenemos aquí ya llevamos ya un par de meses estudiando Génesis, pero con una mirada básicamente de poder empezar a conocer un poco de historia de la humanidad, ¿verdad? Y también después llevar al Nuevo Testamento, y no nos deje sorprender lo que pasó, especialmente después del diluvio, ¿no? Que después del diluvio se supone que el Señor demostró un poder tremendo, ¿no es cierto?, el cual castigó y demostró también que es un Dios todopoderoso. Y a pesar de todo eso, el hombre después siguió, cometiendo los mismos errores, quizás peores, ¿ya? Y que no sirvió de nada la demostración, de juicio, porque ahí hubo un juicio y un castigo de Dios, porque se siguió degenerando, la humanidad. Si bien es cierto, se salvaron 8, ¿no es cierto? Uno de esos 8, que fue Cam, ¿no es cierto?, siguió la línea, de la maldad. De la maldad. Lo oscuro, lo fuerte. Entonces uno dice, ¿de qué le sirvió haber sido testigo de todo eso? Porque lo vieron, o sea, no le contaban, sino que lo vivieron. Lo vivieron, fueron en primera persona ahí. Así es, vivieron el horror de la destrucción. Y uno dice, bueno, pero ¿de qué le sirvió? Si al final después el hombre, siguió haciendo cosas, y de Can después aparecieron todos los otros pueblos que fueron los enemigos, ¿no es cierto? Finalmente el pueblo de Dios, que es un desarrollo que correcto. Estamos hablando, no estamos perdiendo varios años en el tiempo, pero que tiene un origen, claro. De ahí. Sí. Eso, disculpa, es bien interesante, digamos, el tema que pasa con Noé, porque inicialmente la creación, la humanidad, esta depravación terrible que viene en toda la humanidad, y el Señor ahí corta. Y es como, a veces lo miro como que es un nuevo Génesis, ¿no? Un nuevo nacimiento con... Absolutamente. Yo por eso es que hablo que hay una historia antes de y después de. Claro. Antes de y después de. Entonces, claro, la verdad es que esa historia después de, que de alguna otra forma, vuelvo a repetir, debía haber servido para que el hombre al menos tuviese un concepto de corrección. Nada, no siguió la línea, negativa, y siguió tan fuertemente que después esta misma línea son los enemigos del pueblo de Israel, y después aparece también la petición de Dios, de Jehová, de que había que barrerlos, ¿cierto? Y eliminarlos. Estamos hablando de los filisteos, de los sabeos, de los cananeos, ¿verdad? Que todo eso tiene un origen, hablemos en Cam. Claro. Entonces, claro, y todo eso uno lo hace también meditar y pensar que hoy día, ¿no? Porque uno dice, hoy es Génesis historia. Sí, tiene mucho de historia, pero también es aplicable en nuestros días. ¿Para qué nos sirve esto? Sí. ¿Para qué la humanidad necesita saber esto? Es que somos cíclicos, seguimos haciendo lo mismo, a pesar de que han habido muchas demostraciones, hablemos de ¿cómo se llama?, de los hechos que el Señor ha registrado en el libro de Génesis, y en todo el Antiguo Testamento también. Ahí se puede también, dentro de la revelación de Dios, que justamente el hombre entra como en este tema cíclico, y lo que Dios quiere es romper ese ciclo. Correcto. Con personas que obedezcan, que hagan lo que es correcto. Y por eso es que elige, ¿no? Después elige a ciertos hombres, entre esos está Abraham, o sea, a quien hablemos, le entrega la promesa a Abraham en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Claro. ¿Ya? Abraham tenía características también especiales, que el Señor lo vio, y que era, hablemos, una persona que tenía la capacidad de poder decirnos sobre esta línea voy a empezar, ¿no es cierto?, el nacimiento de este pueblo de Israel, claro, etcétera, etcétera. Pero también vemos que Abraham comete errores, claro, ¿no es cierto?, durante su vida, a pesar de que de manera directa el Señor le da la promesa a él, su mujer Sara también las comete. Claro. Se adelantan las promesas, se adelantan, promete algo y
Claro. Quieren cumplirla, pero como no está, bueno, me adelanto a hacer la cosa. Uno se apura, ¿no? Sí, se apura, sí, o sea, pasa todo. no tiene la paciencia de Dios. ¿Qué es eso? Paciencia. Claro, Señor, ¿por qué ¿por qué te demoras tanto en realidad? Claro. Y bueno, y toda la impaciencia del hombre produce más problemas. Sí. Recordemos que Sara le entregó, ¿verdad?, a Agar a Abraham para que tuviese generación, o sea, hijos Claro. con ella. Quiero cumplir lo que Dios dijo, pero Sí. con mi sirviente. Exacto. Sirviente. Cuando eso nunca había sido. Claro, el plan de Dios. Aparece Ismael, un niño joven que no tenía culpa de lo que estaba pasando, que era inocente. Y sobre Ismael también hay una promesa. Sí, Sobre- sí. Claro. Segunda línea. Y siempre he pensado, bueno, ¿por qué Dios de repente no ya Ismael que siga su camino? ¿Y por qué le dio una promesa? Porque venía de Abraham, ese hijo fue hijo de Abraham, Sí. eso no se puede negar, Nada. ¿cierto? Bueno, hasta la fecha todos esas áreas, esa gente, árabes y todos los que descienden de ahí, tienen a Abraham como padre. Sí, claro. Sí. Y bueno, una de las preguntas que un hermano me hizo es decir, bueno, que existe un resentimiento en el pueblo árabe, y por eso es que no les gusta mucho a los judíos, el judaísmo, Claro. porque lo encuentran que fueron unos aprovechados, derechamente así lo dicen. No lo dicen con esas palabras, Sí, pero... sí, lo dirá en su idioma. Exacto, entonces, porque la verdad es que es Ismael el primogénito, y él debería haber sido el de la promesa, no Isaac. Claro. Y ahí se habla del primogénito, Ujú. pero la primogenitura todavía no estaba bíblicamente registrada, o sea, no se habla de primogenitura acá. Claro. De cuenta, estamos hablando de que la promesa tenía que venir de la descendencia de Sara y Abraham, no de Agar y Abraham. ¿Verdad? Entonces, el concepto de primogenitura recién se habla, ¿verdad?, con Jacob, Esaú, ¿verdad?, que eran los hijos, hablemos de Isaac. Claro. Ahí aparece, tengo yo entendido, Sí, por sí, estar sí. equivocado, Ya. si no me corrigen, el primer concepto de primogenitura, el primero de. Sí, la primera vez que aparece apenas. Claro, registrado. Entonces, el resentimiento del pueblo árabe con respecto a esto no es aceptable, porque el Señor aquí nos está dando la promesa al primogénito, ¿verdad? A Abraham, ¿no? El primogénito no va a ser el de la promesa, El sino primer hijo nacido ahí con el que de, fue con. de con varios, el cielo, claro, sino que le está diciendo de tu simiente. Claro. De tu simiente. ¿Y cuál era la simiente? Era la simiente que venía por el lado de Sara. Claro, que es lo que Dios había prometido y no lo otro. Entonces, exactamente. quiero ayudar a Dios, la cosa no se ha cumplido, estoy desesperado. Bueno, hagámoslo de esta forma. Claro. Quiero hacer lo bueno, pero hice lo malo. Así es, Claro. y bajo ningún punto, y aunque suene fuerte, estamos tratando de ser lo más claro posible, porque esta historia, el origen del pueblo de Dios iba a venir sobre una simiente de esclavitud, como era Agar. Claro. Y de hecho en Gálatas capítulo 4, versos 24-25, o sea, hace una alegoría entre lo que es Agar y Sara, ¿no es cierto? La importancia de estas dos mujeres en la historia de Exacto. Entonces, ahí esas son cosas que hay que de alguna manera asociar y meditar para poder entender por qué suceden las cosas. Y no es solamente un acto de emocionalismo, que yo entiendo al pueblo árabe, humanamente hablando, pero que las cosas no fueron así. ¿Te das cuenta? No fueron planificadas así, sino que, nuevamente, Sara comete un error, Abraham también, porque acepta, ¿no? Porque de repente Abraham debería haber dicho, no, pues Sara, si tenemos que esperar, ¿no? Claro. O sea, tengo que La rechazar. desesperación, los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Correcto. Y uno se desespera, le pasa a uno, ¿no? Hay promesas, hay cosas que debemos hacer como cristianos, pero nos desesperamos, tomamos malas decisiones y finalmente eso redunda en algo Así es. negativo hacia uno. Así, ¿Qué fíjate pasa? que sobre todos estos hombres, sobre Abraham, Isaac y Jacob, hay un lado positivo de la paciencia de Dios, pero también tiene su lado humano y su lado carnal. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué de alguna otra manera me gusta hablar de esto? Porque estamos presentando a estos grandes hombres, porque fueron Claro. grandes hombres Como son. claro, Claro. pero hombres. Claro, hombres. Hombres. Con sus defectos, con sus Con- virtudes, con todo. Claro, y la paciencia de Dios Claro. sobre ellos también. Eso también hace un punto interesante sobre la Biblia, es que Dios va a presentar al hombre o la historia con todo, con sus defectos, con sus virtudes, con todo, como es. No se va a ocultar, no, esta no es una historia donde solo es lo bonito. Exacto. No. Está también lo incorrecto, los errores y las consecuencias. Claro, y bueno, a pesar de que estos hombres de alguna manera se arrepintieron y se dieron cuenta, la gran prueba que vivió Abraham cuando le pidieron a Isaac, ¿no es cierto? Claro. Que fue la prueba así de fuego,
Pues ya se había mandado varias a Abraham, ¿no es cierto? Entonces el Señor dijo, bueno, en algún momento tengo que saber si continúa o no continúa con este hombre, ¿verdad? El plan, el proyecto, y le pide Isaac. Y cuando uno lee esa petición y dice, te ordeno, ¿no? Te ordeno que me traigas. Entonces, y ahí Abraham entendió y llegó al hijo. Recordemos que Abraham no era un niño, era una persona ya de más de 30 y tantos años. Entonces va a entregarlo y ahí el Señor dice, bueno, parece que la terapia de shock sirve para que entienda para dónde vamos. Y bueno, es una cosa que ninguno de nosotros pase por eso. Una cosa no, es terrible. Pero un hombre de fe, bueno, es el principal de los héroes de la fe. Sí, claro. Y fíjate que, bueno, cuando uno ve la historia de estos hombres y de otros muchos más, ¿no? Uno empieza a ratificar entonces, decir, mira, el único hombre que no tuvo pecado, ¿verdad? Fue Cristo, claro. ¿No es cierto? Porque todos los otros héroes sí cometieron errores, ¿no? Claro. Inclusive el otro estudio que me gusta mucho, que quiero profundizar, es la historia de David, ¿no? David, que siempre después el Señor lo menciona como mi siervo David, como mi siervo David. Correcto. Que entre paréntesis no menciona a Salomón, sino que siempre menciona a David. ¿Entiendes? A pesar de que Salomón fue el que construyó el templo y todo, pero es siempre su siervo David. Hay un cariño especial de Dios. La actitud también de David. Sí, claro. La actitud de David que es distinta. Claro, pero también se cometió, claro, ¿cierto? Pero aún así su actitud fue su actitud, el arrepentimiento, lo que él vivió. Claro. Entonces, esos son grandes ejemplos, pero aquí no se trata de destacar lo malo, sino se trata de destacar la humanidad de las personas. Claro. Y también se trata de darse cuenta de que sí se dieron cuenta y aceptaron su error y continuaron. Continuar. Sí. No como en el caso, por ejemplo, de Abel, que el Señor le dio la oportunidad de arrepentirse cuando le preguntó, ¿y dónde está tu hermano? O sea, perdón, Caín. Claro. Caín. Sí. En el caso de Caín, ¿y dónde está tu hermano? Y yo, bueno, yo soy el caso guarda de mi hermano, ya lo había matado. Sí. Entonces, cuando el Señor da las oportunidades de arrepentimiento, hay que saber, ¿no es cierto?, reconocerlas para decir, sí, Señor, cometí el error, perdóname. Claro. En el caso no lo voy a volver a hacer. Exacto, no repetirlo. Claro. Pero esto es lo que de alguna manera estoy tratando de transmitir, ¿no es cierto?, a los hermanos los días jueves que estamos con los hermanos ahí en la congregación. Estupendo. Bueno, esta conversación muy interesante, esperamos tener muchas otras más de nuestros hermanos en el trabajo que están realizando junto a nuestro hermano Marco también aquí en Valdivia. Muy interesante el libro de Génesis, un libro incalculable de riquezas espirituales. Así que gracias, Carlos, por esta conversación, así muy simple, pero es la primera de muchas. Que el Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros, visiten nuestro canal, tenemos más estudios bíblicos y si tienen alguna pregunta o consulta, déjenla ahí en los comentarios, encantado, la hacemos llegar a nuestros hermanos y la responderemos también por nuestro canal de YouTube. Que el Señor les bendiga. Gracias.